Bienvenidos, Morlos y Morlax. Yo creo que es indudable y yo creo que es inevitable que hablemos muchas veces de lo que son los maestros del cómic. Hoy vamos a hacerlo y vamos a hablar de una figura muy especial, una figura que realmente ha alimentado todo lo que son los cómics de nuestra infancia y los personajes más importantes con los que siempre hemos disfrutado en el tema del cómic. Hoy vamos a hablar de Steve Ditko, así que preparad bien para conocer a uno de los grandes maestros. Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Vamos a ver nuestra infancia, será de los que nacieron en el 50 o... No, pero ¿quién nos ha leído? No, pero bueno, Spiderman sigue siendo... Sí. Morlos y Morlax, vamos a hablaros de Steve Ditko, que es indudablemente una de las mayores figuras del cómic por todo lo que ha aportado y por todo lo que ha dado con ciertos personajes que son casi icónicos dentro de nuestra cultura y dentro de nuestras aficiones. Estamos hablando de un dibujante que nace en 1927, tendrá una infancia en la que se interesará por el tema del dibujo, una adolescencia en la que también terminará siendo mandado al frente en la Segunda Guerra Mundial y después de haber estado en la guerra lo que hace es empieza a ingresar en lo que es la Cartoonist and Illustration School de Nueva York, donde va a conocer a grandes autores como el creador del Joker. Empieza a tomar lo que es mucho estilo de dibujantes, mucho estilo de lo que se lleva en esa época y al mismo tiempo empieza a aplicar su propia idea en el tema del dibujo. Hay que decir que este dibujante lo primero que realiza es en varias editoriales como la Charlton, haciendo esos cómics de terror, esas aventuras de terror, esas aventuras de ciencia ficción que luego se verían afectadas por el Comic Code. Comic Code que en el momento que sale, acordémonos de ese Comic Code que prohibía todo lo que era el terror y que prohibía ciertos comportamientos en el mundo del cómic, hizo que este señor se retirara unos meses de lo que es el mundo de la historieta, pero fue poco a poco estableciendo contacto con el señor Stan Lee en lo que era Atlas. Todos sabemos que Atlas es el embrión, es ese pequeño embrión de lo que luego resultó a ser Marvel Comics, y aquí es donde ya cogería realmente una gran importancia este autor. Si hablamos de Spider-Man es indudable hablar de Steve Ditko y hablar de él como creador. Todos conocemos ese método Marvel, ¿no? Todos conocemos ese método Marvel en el que Stan Lee elaboraba la historieta, en el que Stan Lee nos daba lo que era el asunto de lo que iba a tratar, todo lo que era toda la temática, pero luego dejaba bastante libertad a sus dibujantes y dejaba bastante libertad a lo que era el resto del equipo creativo. Esto haría que Ditko realmente dejara toda su esencia, toda su ideología en un personaje como es Spider-Man. Spider-Man, que recordemos en Amazing Fantasy. Amazing Fantasy hasta ahora había sido esa pequeña cabecera donde se habían presentado ciertos monstruos, donde se habían presentado ciertos personajes, y de repente llegamos con un Spider-Man, una persona a la que Steve Ditko quiso aplicar esa individualidad, ese ser marginado de la sociedad, pero que por ello no deja de favorecer a lo que es su cultura, lo que es favorecer su sociedad y luchar contra el mal. Esto se aplica bastante en la mentalidad de Steve Ditko, pues ya que era bastante seguidor de la corriente de pensamiento del objetivismo, hecha por Ayn Rand, una escritora rusa, una escritora americana, pero también con descendencia rusa, que empezó a aplicar y a acunar este término y empezó a llevar esta corriente de pensamiento de la cual Steve Ditko era muy seguidor, y en toda su carrera y en todo su arte realmente lo dejó. Una de las cosas del objetivismo es que decía que el arte hablaba realmente por el autor. Tú eres tu arte, esa es una de las premisas que tiene esta corriente de pensamiento, y esto hace que Steve Ditko sea uno de los autores más curiosos y uno de los autores más misteriosos que hemos tenido dentro del mundo del cómic. Mientras podemos saber la vida de gente como Will Eisner, del mismísimo Stan Lee, del señor Jack Kirby, vemos como Steve Ditko siempre se separó de lo que era
los medios de comunicación y de lo que era el realizar entrevistas. Podemos decir como curiosidad que una de las últimas entrevistas serias que realizó es de 1968. A partir de ahí es una persona que se ocultó bastante de lo que es los entrevistadores y la prensa. Spider-Man, un personaje que realmente no podemos negar que se ha convertido en un icono de nuestra cultura, un personaje que siguen millones de aficionados y que, como decíamos, salió en Amazing Fantasy. Vimos cómo Steve Ditko estuvo 4 años en el personaje y vimos cómo incluso llegó a ser co-guionista de este personaje. Otro paso muy importante y otra fama que tiene Steve Ditko es por la creación del Doctor Extraño, y ahora que el Doctor Extraño quizás se ha convertido en un personaje un poquito de culto, un personaje que no tiene muchísimos seguidores, hay que decir que en el momento de su creación está en un momento en el que se lleva la psicodelia, se lleva el rock psicodélico. E incluso podemos ver que cierta ilustración de Steve Ditko es usada para una portada de un disco de Pink Floyd, como es House Full of Secrets, y vamos a ver cómo todo este mundillo, todo este galimatías de psicológico, todo este galimatías de magia, misticismo y psicodelia nos lo implanta en este gran Doctor Extraño, en este Stephen Strange, ese cirujano que por llevar una mala vida termina afectado y va al Tíbet, y allí encuentra la buena vida, encuentra el buen camino, junto con unas artes místicas de las cuales posteriormente sería maestro. Como podemos ver, en Marvel dejó su sello. No solamente hablamos de héroes, podemos hablar de todos los villanos que han acompañado a estos dos héroes, y yo creo que de los villanos más representativos, juntos con los que tiene nuestro querido Batman, los villanos de Spider-Man, gente como el Buitre, gente como Kraven, gente como Octopus, podemos decir que son también bastante representativos. Esto también hay que decir que es creación de nuestro querido Steve Ditko. Hay que decir que se va de Marvel, sale de Marvel, pasará otra vez por la Charlton, creará personajes como es Blue Beetle, creará Mr. A, creará gente como The Question y a gente como The Creeper. Si nos damos cuenta, lo que hablábamos antes del objetivismo, esa moralidad en la cual no existe el gris, solamente hay negro y solamente el blanco, no sé si os suena de algo esto, vamos a ver esos personajes como con esa moral se trabajan, y como siempre nos da esos personajes que intentan hacer el bien, que se creen con una autoridad superior moral y que hacen el bien por una sociedad común. Todo esto, ya le digo, es muy de ideas del objetivismo, llegando a cansar a muchísimos lectores, pues todos estos personajes realmente tenían esas reflexiones morales. Solamente os invito a leer esas reflexiones morales que tenía un personaje como The Question. Como curiosidad también deciros que es creador de The Shade, el hombre cambiante, de Changing Man, un personaje que fue posteriormente usado por DC, pero que en ningún momento se contó con Steve Ditko, pese a ser creación suya, para entrar. Hay que decir que luego, poco a poco, la figura de Steve Ditko ha ido apagándose, ha estado en esas sombras, nunca ha dejado de trabajar en el cómic, nunca dejó de aportar ideas, pero sí es verdad que esa falta de interés que tenía el autor porque se le conociera, simplemente quería ese reconocimiento de su obra, veríamos cómo poco a poco vamos perdiendo el detalle de este personaje, el detalle de este autor. No sabemos dónde está, no sabemos lo que hace. Pues para esto, de repente, en 2007, un comunicador inglés decide, junto a Neil Gaiman, realizar una búsqueda, ¿no? Vamos a buscar a Ditko, y hacen un documental, el cual es muy interesante porque vamos a conocer muchísimo más de este autor, pero también hay que decir que no vamos a ver al autor en ningún momento, porque el autor solamente guardó conversaciones bastante interesantes que luego han sido transcritas con estos dos comunicadores, con Neil Gaiman, por supuesto. Han sido transcritas unas conversaciones muy interesantes, pero que en el documental él no decidió que no salieran. Hablamos de la figura sobre todo de Ditko, uno de los mayores maestros, y tristemente sabemos que nació en 1927, pero sabemos que hace apenas unos meses, este verano, nos abandonó. Un misterio que siempre ha quedado ahí, un personaje que nunca ha querido que se supiera de él, hasta el punto de que se encontró su cadáver, se dice que 2 días después de su muerte. Esto nos demuestra el contacto que tenía con el resto de autores o con el resto de amigos, pese a decir que siempre ha estado respondiendo
él mismo personalmente a todos los aficionados que le han escrito, y nunca ha dejado el mundo del cómic, nunca ha dejado esa ideología que tenía, nunca ha dejado de querer impregnar esa ideología que a algunos le puede gustar, a otros no le puede gustar, inculcarla en cómics de propia autopublicación. En los momentos de su muerte hay que decir que estaba trabajando en una nueva obra, ya con 90 años estaba trabajando en una nueva obra, la cual estaba haciéndolo a través del pago de gente que realmente quería adquirirla, una especie de crowdfunding. Obra que no ha sido terminada, lamentablemente, pero aún así que queda en esa biografía, esa pequeña biografía, esos pequeños misterios que tenemos del autor, una biografía que no es tan compleja como la de otros maestros, pero que realmente merecía ser honrado y homenajeado aquí en este vídeo. Así que esperamos que queráis saber más de la figura de Ditko. Espero que aprovechéis, por ejemplo, ahora que Panini ha publicado Los mundos de Steve Ditko, donde nos va a dar quizás las historias más representativas. Vamos a tener el origen del Doctor Extraño, vamos a tener también al señor Spider-Man, ese origen en la Amazing Fantasy, pero luego vamos a tener unas curiosidades muy grandes como pueden ser los Amazing Adult Fantasy, donde veremos estas historias de monstruos, donde vamos a ver una cosa curiosa. Vamos a ver aquí a unos personajes que se llaman May y Ben, que quizás les veamos luego aparecer en un cómic que todos conocemos y del cual hemos hablado. Y también comentar que esa figura de la tía May, que a muchos les adora, a muchos les horroriza, es el prototipo, es el arquetipo de mujer que él veía en su madre, que Steve Ditko veía en su madre. Como vemos, es un personaje, es un autor que siempre ha dejado y siempre ha expresado sus ideas en el arte que nos ha dejado y en el arte que va a perdurar durante toda la historia y en el mundo del cómic. Y a ti te rompo la espalda. Para la realización de este vídeo, ningún Spider animal ha sufrido ningún daño. ¡Y el Batman tampoco! Consume Spider panceta con moderación. Es tu responsabilidad.